A continuación vamos a hablar de los distritos industriales que generalmente a nivel mundial se les suele llamar clústeres. Según Michael Porter, ojo, Michael Porter no inventó los distritos industriales, esta es una definición que él proporciona. Son grupos numerosos de empresas e instituciones afines, que no afirmes, relacionadas con una misma actividad económica y que están en un entorno económico determinado, en una zona geográfica determinada. O sea, son empresas que se dedican a lo mismo o relacionadas con esas empresas que se dedican a lo mismo y que están en una zona relativamente pequeña o lo suficientemente pequeña como para que sientan la presión competitiva unas de otras. Claro, ¿qué tiene un clúster, por tanto? ¿Qué tipos de organizaciones? Pues tiene empresas que se dedican a una actividad concreta, contiene también instituciones de apoyo, como pueden ser, por ejemplo, universidades o banca, etcétera. Luego tiene sectores afines o auxiliares y incluye también todas las empresas que estén relacionadas con el mismo sistema de valor, o sea, proveedores y sus clientes o distribuidores, etcétera. Bien, bueno, pues eso es básicamente un clúster. Alguien me va a decir, entonces eso es como un polígono industrial. Error. Un polígono industrial suele incluir un montón de empresas, cada una de su padre y de su madre, dedicadas a cualquier tipo de cosa. Alguien me puede decir, pues por ejemplo, eso es que España está dedicada al turismo. No podemos llamar clúster del turismo a España porque geográficamente es demasiado grande y no existe esa sensación de presión competitiva cercana. ¿De acuerdo? Bien, sí que hay clústeres en España, claro que los hay. Por ejemplo, el clúster de la cerámica en torno a la zona de Villarreal, aunque cada vez esté más concentrado en una empresa. Pero bueno, en fin. Bien, el primer clúster del mundo se suele considerar que fue el Silicon Valley. El Silicon Valley nace cuando las distintas, digamos, áreas del Ministerio de Defensa y DARPA, la Agencia de Proyectos Avanzados de Defensa, decide que quiere que algunos proveedores especializados se sitúen cerca de esas áreas, de esas bases, de esas instalaciones militares para ser suministradores de tecnología. Y encontró un lugar que en aquella época estaba bastante despoblado y que, bueno, era un buen lugar para establecer tanto las sedes de estas empresas como a sus trabajadores, familias, etc. ¿Qué ocurrió? Pues que, claro, a raíz de que las principales empresas suministradoras se situaron allí, las suministradoras de estas a su vez también. A su vez los competidores también se situaron allí con la expectativa de algún día poder ser ellos los proveedores de defensa en Estados Unidos. Y así se generó, bueno, pues todo lo que hoy sabéis que es el Silicon Valley. Esto de Palo Alto, los gatos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas zonas. Bueno, los gatos, como ellos dicen, los gatos. Pero, en fin, eso es lo que hoy día es el Silicon Valley. Otros clústeres, pues como siempre os digo, Hollywood o Bollywood, ¿vale? Fijaos, un clúster se caracteriza por un lugar tremendamente atractivo para las empresas que se dedican a un determinado sector, para las personas que quieren dedicarse a ese determinado sector, para los emprendedores, en fin, para una serie de gente. Y de ahí las ventajas de los clústeres. Según Guerras y Navas, las ventajas se agrupan en tres grandes bloques. En primer lugar, un incremento de la productividad. Las empresas que están en los clústeres suelen ser más productivas. ¿Por qué? Pues porque suelen disponer de recursos especializados valiosos. La información especializada va allí. Los trabajadores especializados, no hay ingeniero que no quiera trabajar en el Silicon Valley, y podríamos decir que no hay actor que no quiera algún día hacer una peli en Hollywood. Los proveedores van allí. Hay unas infraestructuras que ayudan a las empresas a producir, con lo cual estar allí te genera más productividad. Hay un estímulo a la innovación. ¿Por qué? Porque tienes el aliento de los competidores en el cogote, porque estás codo con los competidores, entonces necesitas avanzar. Además, tienes un acceso inmediato a las necesidades de los clientes y puedes ver cada día los cambios y tendencias tecnológicas. Por tanto, tienes una motivación para avanzar de una forma mucho más rápida. Finalmente, pues un fomento al emprendimiento. Es mucho más fácil empezar y mucho más fácil arrancar en un clúster que en cualquier otro lugar. Para empezar, hay fuentes financieras importantes, tipo Business Angels, Venture Capital, Seed Capital, etcétera, etcétera. Si tenéis dudas de lo que es alguno de estas, me lo podéis preguntar y yo os lo respondo. Bien, y en general,
hay pocas barreras a la creación de empresas, es mucho más rápida la creación de empresas. Se suele decir que el clúster es un modelo que es una mezcla de competencia y cooperación. Se le ha llamado competitiveness en inglés, con la idea de que en realidad tú lo primero que quieres es que las empresas del clúster triunfen y luego ya compites por ser tú el que se lleve la mayor tajada. Eh, bueno, digamos que es una relación que intenta ser win-win. Otro clúster que existe en España, que tenéis un caso en el libro de Guerras y Navas, el clúster vinícola de La Rioja. La Rioja, que es una región relativamente pequeña que han dado en llamar la región con nombre de vino, porque se ha convertido en un sinónimo de vino español, de vino sobre todo tinto español, y que sigue unas reglas muy estrictas sobre la calidad y sobre los procesos de producción para no bajar la guardia y que siga siendo ese sinónimo de algo bueno, de algo importante. Bueno, pues bien, la idea es que toda la restauración, no de España, sino de cualquier lugar del mundo, venda un Rioja. Y luego yo ya me pelearé porque sea el mío. Pero si todos tienen que tener un Rioja porque se convierte en un estándar, pues ya has conseguido efectivamente aumentar las ventas del conjunto.